Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948 es la carta magna de una sociedad libre, con derechos y libertades garantizados. Ahora bien, si los políticos que deberían de velar porque eso se sostenga, si ellos son los primeros que empiezan a imponer normas totalitarias y además las grandes corporaciones vienen con la intención de robarnos esos derechos y libertades, si los políticos no hacen lo que deberían hacer, la población debería de levantarse en desobediencia contra todas esas normas. Si no lo hace, muy pronto veremos a la humanidad detrás de unos muros como estos, una sociedad totalmente prisionera y esclava. La Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948 es la carta magna de una sociedad libre, con derechos y libertades garantizados. Ahora bien, si los políticos que deberían de velar porque eso se sostenga, si ellos son los primeros que empiezan a imponer normas totalitarias y además las grandes corporaciones vienen con la intención de robarnos esos derechos y libertades, si los políticos no hacen lo que deberían hacer, la población debería de levantarse en desobediencia contra todas esas normas. Si no lo hace, muy pronto veremos a la humanidad detrás de unos muros como estos, una sociedad totalmente prisionera y esclava. La Carta Universal de los Derechos Humanos de 1940. La Carta Universal. Bueno, pues ahora te quiero compartir aquí desde Facebook porque normalmente lo hago desde YouTube, pero quiero compartirte el capítulo 22 de Mateo, que me llama la atención porque aquí hay muchísimas dudas. En el mundo, a nivel mundial, el mundo cristiano, hay demasiadas dudas con respecto al arrebatamiento. Y quiero citar nada más como comentario, una prédica del hermano G.J. Ávila. El hermano G.J. Ávila, mientras estuvo vivo, su país no experimentó ninguna opresión demoníaca. Murió él y no hubo quien tuviese la estafeta. Pero él hablaba de algo muy importante. El capítulo 22 de Mateo habla de la parábola de la fiesta de bodas, en donde el versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. ¡Wow! ¡Qué fuerte frase! Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y esto me dice que mucha gente que hoy en día tiene el lugar, el privilegio, la posición de hablar de la palabra de Dios, no lo está haciendo con un corazón sincero. Hay mucho pecado dentro de la iglesia y Dios está viendo con ojos, con tristeza esta situación, y pronto emitirá sus juicios. Dios va a barrer, incluso empezando por su casa, porque va a limpiar y va a depurar los púlpitos en las iglesias. La Biblia dice: los que estaban invitados, los que fueron convidados, no eran dignos. Los que se supone que hablaban la palabra de Dios no eran dignos. Eso está pasando hoy en día. Por eso quise enfatizar en esto, porque es una preocupación y es una tristeza que líderes, hombres de Dios, estén envueltos en pecados, atados en pornografía, en pecados sexuales, en adulterios, en fornicaciones. Y déjame decirte algo más, porque te voy a hablar algo que ni yo mismo lo aguanté en YouTube. Lo tuve que borrar porque la gente no tiene estatura espiritual. Ojo aquí, dice, me voy al versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Ojo, no estaba vestido de bodas. Habrá gente que va a ser llamado, pero no será escogido. Será llamado al tribunal de Cristo, porque en su momento confesó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Será salvo? Yo creo que sí, pero no entrará a las bodas del Cordero. Te lo repito, será salvo, yo creo que sí, pero no entrará a las bodas del Cordero, porque no hay santidad. Mira, velo así. ¿Qué son las bodas del Cordero?
es una relación matrimonial, es un contrato matrimonial. Entonces, si mi esposa está casada conmigo por lo legal, bajo un contrato, no solamente un contrato civil, sino un contrato de amor, un pacto de amor ante Dios y ante los hombres, ¿cómo crees que yo me sentiría si ella empieza a tener relaciones con un montón de gente? Momentos conspiranoicos. Ah, el chiste. No, no tengo ganas de hacer. No hay más chiste. Vos tienen razón, ¿eh? Es bíblico. Sí, pues es bíblico, ¿sí? Entonces, luego de hecho de evasión, en lo pasado, ¿sí? Es los errores pasados, ¿sí? Eso es lo que operan. Ah, ahí está, pues. Esa es la traición que hacen para salvarlo a uno. Ahí está, es bíblico. Es bíblico. Que no es chiste, es verdad. Eso es lo que hacen. O sea, es como por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? Aquí estoy yo, ¿cierto? De perfil. Espera. Bien. Supongamos el ejemplo, ¿cierto? Hay una persona acá. Espérate. A ver cómo lo explico. ¿Cierto? Hay otras personas más, ¿cierto? Etcétera. A ver. Entonces para que no moleste, ¿cierto? ¿Me entiendes, no? Uno como que va saliendo del... A ver, ¿cómo lo explico? ¡Me traicionaron! Ah, sí, no, sí, tiene razón, pues está bien. A veces está bien, o sea, a los que te ayudan, claro. Te traicionan para qué, para salvarte, porque uno no puede ganar eso, porque si no le empezáis a escuchar las voces, de los buenos que te quieren matar. ¿Está bien? Hay otros que te traicionan para otra cosa, pero hay otros que te traicionan por tu bien. Bueno, nuestro querido amigo acá nos está explicando, ¿sí? algo que es bíblico en todo caso, así que no es nada del otro mundo, ¿sí? Así que uno de esos, ¿cómo se llama esto? Las capas, es como las capas de la serpiente, ¿cierto? Es como sacarse la ropa, ¿cierto? Eso queda en donación para la iglesia, un ejemplo, ¿sí? Porque este es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El templo del Espíritu Santo, entonces... ¿Ah? Ya. Creo que está bien explicado lo que quiero decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo de antes ya no te sirve, ¿sí? Lo de antes está condenado, lo de antes está... ¿Me entiendes, no? Totalmente de acuerdo, ¿no? A lo mejor tenía razón el dios del Facebook en cierta razón, y el otro, el dios del like también tenía razón, ¿no? Pero no quiere decir que esté totalmente de acuerdo con todo, porque cuando ya llegamos a lo literal, que literalmente lo quieren matar a uno, ahí no, ahí sí que no. No, pero ya está explicado bien, hay otra parte donde expliqué más también. Uno va saliendo como de un túnel al otro, así, y se va colocando una muralla. Y fui traspuesto, como dice la palabra de Dios, y fui traspuesto, o sea que ya no
para no ver más muerte. O sea, uno se transpone. Es bíblico eso. O sea, de un estado al otro es como de una pieza a la otra pieza, ¿sí? Como de un laberinto a otro laberinto. Uno va saliendo, ¿sí? Hasta llegar a quedar limpio. El templo queda limpio, ¿sí? ¿Está bien? Está bíblico. Nadie está haciendo chistes, si eso es verdad. Está bien, pues. Bueno, entre comillas, verdad, ¿eh? Porque tan verdad no es, pero bueno, lo expliqué de la mejor manera que puedo, ¿no? Hasta por ahí estoy de acuerdo, ¿no? Los encargados saben, ¿no? Yo no me meto ahí, ¿eh? No es mi pega, así que... Ya. Shalom, Dios les bendiga. Ya me aburrí de hacer broma ya, pero igual si me tengo que defender, me voy a defender, ¿eh? No le voy a aguantarle yo a los comparitos que se vengan a colocar abusivo. El abuso también es bueno, hasta cierto punto, porque te sirve para salir, tal vez es como lo mismo, ¿sí? Hacen bullying para eso, justamente para salir de un problema que lo de antes no se le puede dar, ¿sí? Pero está bien, lo entiendo, pero hasta por ahí no me estoy de acuerdo, no del todo, ¿no? Porque no es tan bueno eso, tan bueno no es. Es como lo que dice la palabra de Dios, ahí les voy a mostrar. Es como esto, mira. Es como lo que dicen los fariseos, estos hipócritas, estos, que dice que porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea que de repente te enferman, le colocan una mochila más pesada que no te la podís, pues. Y aquí lo que dice la palabra de Dios, espérate. Bien explicado, ¿no? Está bien explicado, ¿no? ¿Sí? Ya, está bien, ¿cierto? Porque enfermarse, ¿cierto? Sirve para crear anticuerpos. Pero cuando es mucha carga, ponele 10 kilos, ponele 20, ponele 10, ponele 30, ponele 40, ponele más nomás, ponele más, eso ya es mucho, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Sí? Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Tirín! ¿Quién quiere ser como Mario? Acá está, ¿ves? Es bíblico. No, está bien, yo aguanto de repente el bullying, pero ya cuando es mucho no, pues. Está por ahí nomás, pues. Hay que ser consecuente, ¿o no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No pondrá más carga de la que podamos llevar, ¿eh? Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, ya, eso es todo. Sigamos con las noticias. ¿Ya? Que ya me aburría de hacer broma ya. Bueno, no puede estar ahí revelando cuestiones que son de la verdad, porque después. Hasta ahí nomás. Me freno, hasta ahí nomás, listo. Sé más cosas por ahí, pero no va a estar diciendo todo. Ahí no. No corresponde. No es mi pega. De pesado nomás, de burlesco nomás. A reírme un rato. Por entretención. Sí. Ya, Dios los bendiga. Un contrato de amor, un pacto de amor ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo crees que yo me sentiría si ella empieza a tener relaciones con un montón de gente? Es un ejemplo, con un montón de gente sin compromiso, a mis espaldas. ¿Cómo crees que yo me sentiría? Pues mal, obviamente. ¿Cómo crees que se va a sentir el Padre o Cristo Jesús, el novio,
¿Cómo crees que se va a sentir si los que profesan ser la novia tienen relaciones sin compromiso? Y no me estoy refiriendo a relaciones con gente de fuera. Me refiero a que mucha gente dentro de la iglesia quiere tener una relación con Dios, pero no quiere compromiso. No quiere compromiso. Quiere lo de Dios, pero no quiere a Dios. Ojo aquí, por eso es que la Biblia dice que los que estaban invitados o los que estaban convidados no eran dignos. No eran dignos porque están viendo a Dios como una forma de poder beneficiarse únicamente. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Hay muchísima gente que quiere las cosas de Dios, pero no quiere a Dios. No quiere a Dios. Qué fuerte está eso. Entonces dice, y le dijo amigo, le dijo, ni siquiera le dijo hijo. Le dijo amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste a estas bodas? Noten ustedes que le dice amigo, no le dice hijo o hija. Por lo tanto, Dios mismo desconoció a esa persona, mas él enmudeció. No tenía forma de justificarse porque no estaba vestido. Ahora, ¿qué representan las vestiduras? Las oraciones de los santos. La Biblia dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, el cual son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, tus acciones te van a dar las vestiduras. Tus acciones te van a dar los galardones. Ojo, no la salvación. La salvación es por gracia, nos queda claro. Es un regalo de Dios. Pero tus obras son para galardones. Tus acciones justas te van a dar las vestiduras. Por lo tanto, cuando el padre o el dueño de la viña le pregunta a este hombre que por qué no está vestido de bodas, es porque probablemente esta persona no daba la estatura. Si será salvo, probablemente, no lo sabemos, pero no entrará a la fiesta de las bodas por no dar la estatura. Ahora, déjame profundizar un poquito más en esto de la posición y de la estatura, porque muchos son llamados, dice la palabra, y pocos escogidos. ¿Por qué muchos serán llamados? Porque en su momento aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, van a ser llamados al tribunal de Cristo. Pero la Biblia dice que en el tribunal de Cristo, tus obras, sean buenas o malas, serán pesadas en el fuego de Dios. Y solamente el fuego revelará la verdadera intención de tu corazón. Y si tu corazón es correcto delante de Dios, recibirás galardones, recibirás una nueva investidura, un nuevo cuerpo glorificado. Pero si tus acciones son malas delante de Dios, no recibirás vestiduras, no recibirás galardones. Por eso es que Apocalipsis menciona, y vi las almas, ni siquiera tenían cuerpo, y vi las almas de los decapitados que morían por causa de su nombre. ¿Y por qué morían y por qué fueron decapitados? Porque en su momento en la parucía no entendieron o no estaban listos. Tenían sus lámparas, sí, pero no tenían aceite. Tenían posición, sí, pero no tenían estatura. Ah, caray, esto suena interesante. A ver, explícame. Sí, mira, Moisés es un hombre de Dios. Moisés está en el reino de Dios, sí. La salvación es por gracia, nos queda claro, es un regalo de Dios.
pero tus obras son para galardones. Tus acciones justas te van a dar las vestiduras. Por lo tanto, cuando el padre o el dueño de la viña le pregunta a este hombre que por qué no está vestido de bodas, es porque probablemente esta persona no daba la estatura. Si será salvo, probablemente, no lo sabemos, pero no entrará a la fiesta de las bodas por no dar la estatura. Ahora, déjame profundizar un poquito más en esto de la posición y de la estatura, porque muchos... ¿Ves? Dios hace las cosas nuevas, ¿viste? Nueva ropa, nueva vestimenta, ¿eh? Es bíblico, ¿viste? Son llamados, dice la palabra, y pocos escogidos. ¿Por qué muchos serán llamados? Porque en su momento aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, van a ser llamados al tribunal de Cristo. Pero la Biblia dice que en el tribunal de Cristo, tus obras, sean buenas o malas, serán pesadas en el fuego de Dios. Y solamente el fuego revelará la verdadera intención de tu corazón. Y si tu corazón es correcto delante de Dios, recibirás galardones, recibirás una nueva investidura, un nuevo cuerpo glorificado. Pero si tus acciones son malas delante de Dios, no recibirás vestiduras, no recibirás galardones. Por eso es que Apocalipsis menciona: y vi las almas, ni siquiera tenían cuerpo, y vi las almas de los decapitados que morían por causa de su nombre. ¿Y por qué morían y por qué fueron decapitados? Porque en su momento en la parucía no entendieron o no estaban listos. Tenían sus... Bíblico, ¿viste? Bíblico. Lámparas, sí, pero no tenían aceite. Tenían posición, sí, pero no tenían estatura. Ah, caray, esto suena interesante. A ver, explícame. Sí, mira, Moisés es un hombre de Dios. Moisés está en el reino de Dios, sí. Fue salvo, sí, pero no entró a la tierra prometida. Moisés ofendió a Dios, literalmente le pegó a Dios. ¿Por qué le pegó? Porque le pegó a la roca, y la Biblia dice que la roca es Cristo. Por lo tanto, Moisés le pegó a Dios. Ahora, Dios le había dicho que le hablara a la peña, no que le pegara, que le hablara a la peña para que de ahí saliera agua y pudiera alimentar o darle de beber a los hombres. Ok, al pueblo de Israel. El punto es que Moisés se enojó y le pegó a la peña. Dios respaldó porque él había hablado que iba a darle de beber al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que aprobó la vida de Moisés. ¿Fue salvo? Sí, fue salvo, pero no entró a la tierra prometida. ¿Se transfiguró con Cristo Jesús en el monte de los Olivos? Sí. ¿Y será uno de los dos testigos junto con Elías? Sí. ¿Representa la ley? Sí. Pero no entró a la tierra prometida. Ahora vamos con Josué y Caleb. ¿Qué pasó con ellos? Que son dos hombres que tenían otro espíritu de parte de Dios. Eran parte de los 12 espías, sí, pero la Biblia dice que tenían otro espíritu. Había otra forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos tenían una forma mejor de pensar en las cosas de Dios. Probablemente tenían más comunión con Dios que los demás espías. El punto es que ellos dos sí entraron a la tierra prometida, y toda la generación que estaba en ese tiempo viviendo no ingresó. ¿Fueron salvos? Pues a lo mejor sí, porque son parte del pueblo escogido de Dios, sí,
pero no entraron a la tierra prometida, se quedaron en el desierto. Ahora te pongo un ejemplo: Faraón, el copero y el panadero que estaban en Egipto con José, ellos a su vez tenían revelaciones de Dios, pero no las entendían. Tenían una posición, sí, era el faraón, wow, lo máximo. Era el copero el que le servía directamente la copa, la bebida al rey, al faraón. Y el panadero era el único que podía cocinarle los alimentos exclusivos al faraón. Tenían una posición y había revelación de parte de Dios con ellos, pero no la entendían, porque no tenían la estatura. Entonces, una cosa es tener posición y la otra es tener estatura. Ahora, en cambio, José no tenía posición, no era influyente en la sociedad, era esclavo de Potifar y luego esclavo en la cárcel, miserablemente en un lugar de ruina, pero Dios le revelaba con sueños. Él tenía una estatura para discernir las cosas por el espíritu, no por la carne. Lo mismo pasó con Daniel. Daniel propuso en su corazón guardarse de la comida y de la bebida que en aquel entonces se les exigía que comiesen. Él decidió guardarse, guardar su cuerpo. Por eso es que cuando fue lanzado al lago de fuego, a los leones, no se lo comieron, porque él no olía a carne, él olía a espíritu, porque él preparó su espíritu. De tal forma que cuando vino la tentación, que cuando vino pues la conspiración en su contra, él salió victorioso, porque Dios estaba con él. Sí, mandó a los ángeles, sí, pero él no olía a carne. El punto aquí es que Daniel tenía estatura y luego tuvo una posición también. ¿Y cuánta gente vemos en la Biblia que tuvo posición y no tuvo la estatura? Por ejemplo, Elí tuvo una posición en el sacerdocio. Dios le había dicho que por estatuto perpetuo le iba a permitir servir en el templo. ¿Y qué crees? Dios se arrepintió, pero no porque Dios se arrepienta, no es porque esté contradiciendo su palabra, es porque Elí no detuvo el pecado de sus hijos, no estorbó a sus hijos y toleró el pecado dentro del templo, profanando el templo donde sus hijos se metían con mujeres, había orgías. Y Elí, sabiendo lo que hacían sus hijos, no cuidó el templo de Dios. Por eso es que Dios se arrepiente. Elí tuvo una posición, pero Dios le dio la oportunidad de que hiciera cosas buenas, que tuviera una buena estatura, y no la tuvo. Por lo tanto, perdió el sacerdocio. Lo mismo pasó con Saúl. Dios le dio la posición increíble de ser el rey de Israel, pero Saúl, lejos de honrar a Dios, fue a consultar a una bruja y luego consultó a los muertos y trajo el espíritu de Samuel, que ya había muerto. Esto Dios lo vio como una aberración, como una abominación, como algo horrible, y lo destronó. Y David era un pastorcito que no tenía, ni siquiera le guardaban el queso y la leche en su casa, porque cuando llegaba los hermanos ya habían comido, ya le habían dejado las sobras. Pero cuando llega el profeta para ungir a David, dice el profeta a Isaí: manda a llamar a tu hijo, ese que está perdido, ese que tú no lo valoras, o ese que tú lo tienes allá en el campo y que no lo llamas a comer, porque es importante que pongamos orden en la casa, porque no vamos a comer hasta que David se presente. Y a partir de ahí yo creo que fue como una lección para Isaí, y a partir de aquí David volvió a comer a las horas en que todo mundo comía, y ahora sí alcanzaba pan, queso, leche, y ahora sí comía con sus hermanos. Esto me revela que en su familia David no tenía un orden. El Espíritu Santo no había ordenado la casa de Isaí. Pero aún así, David halló gracia delante de Dios. David tenía estatura, aunque no tenía una posición, a diferencia de Saúl, que tenía posición, pero no tuvo una estatura espiritual.
Hay gente que se le delega un cargo, una oportunidad para servir y la desperdicia por no tener estatura espiritual. La mujer adúltera, por ejemplo, la agarraron en el acto, encuerada la sacaron. Yo creo que la separaron del hombre y la llevaron lista para matarla, para apedrearla. Desnuda se la llevan a Jesús. Y contra todo pronóstico, Jesús justificó más a la mujer que a los que la iban a apedrear. Y no es porque estaba tolerando el pecado, que quede claro, sino que Cristo Jesús veía el corazón y estaban más embarrados los que se suponía que estaban convidados a las bodas. Los escribas, los fariseos, los que profesaban conocer la ley, estaban más embarrados de pecado que la misma mujer adúltera que acababa de ser descubierta en el adulterio. Y Cristo Jesús no es que toleró el pecado de la mujer, porque ahí extiende su gracia, el ministerio de la gracia, y ahí es donde tú y yo estábamos. Tú y yo merecíamos morir apedreados, merecíamos morir por nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo Jesús extendió su gracia sabiendo que nosotros somos pecadores. Él quiso salvarnos ofreciéndonos el perdón. Ese es el misterio de la gracia, lo más increíble. Pero ojo, la mujer fue salva de morir. Dios extendió su gracia, pero el punto es, ¿tenía estatura? No la tenía. Tampoco la tenían los escribas y los fariseos, que en ese momento criticaban, profesaban la ley, tenían una posición, pero Dios les hizo ver a través de Cristo Jesús que no tenían la estatura para juzgar y criticar a la gente. Ojo, una cosa es posición. Ahí está Nicodemo. Nicodemo en un día se acerca a Jesús y le dice un montón de cosas, y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Para mí, no apruebas, Nicodemo. Serás allá un maestro de la ley, enseñarás en las mejores sinagogas, pero aquí conmigo no sabes nada, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo tenía una posición respetable, era un sabio, era un sacerdote, era un maestro, escriba, que enseñaba en las sinagogas, pero Cristo Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo. Quiere decir que la posición no necesariamente nos va a autorizar el cielo. Posiblemente sí seas salvo cuando tú seas llamado, pero no serás escogido si tus obras no son buenas. Fíjate, una cosa que quede claro, porque luego la gente confunde la salvación. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de las obras. Y la salvación ya sabemos que es un regalo de Dios. Eso ya, vas a ser salvo, sí. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar a las bodas del Cordero. Porque la gente quiere tener una relación, pero no quiere un compromiso. A ver, te lo pongo fuerte entonces. ¿Qué significa fornicación? ¿Sí? Fornicación. Relaciones sexuales sin compromiso. Relaciones sexuales fuera de lo establecido. Fuera de un contrato legal formal. Relaciones de juego, de cotorreo, de placer, llámale así. El punto es que muchos creyentes hoy en la iglesia no quieren un compromiso con el Creador, no quieren tener un compromiso con el Eterno. Quieren las cosas de Dios, pero no quieren tener a Dios. No quieren tener una relación directa con el Eterno. Y eso te hace igual a, mejor no lo digo. Analicemos esto. Entonces, ¿tú crees que por esa situación, porque crees que para todo estás justificado, vas a entrar a las bodas del Cordero sin tener un anillo de compromiso como novia? Piénsale, porque yo
tendría mis dudas. La Biblia dice, muchos son llamados, obviamente todo aquel que confiesa con su lengua que Cristo es el Señor y cree en su corazón será salvo. Sí, pero si con el paso del tiempo la semilla que recibiste de la palabra de Dios cae en espinas, en el pedregal, se seca, ¿sí? O en medio de la cizaña y la ahoga la vida misma, como para que no sigas obedeciendo la palabra de Dios, te estás perdiendo muchas cosas de la santidad. Estás ensuciando literalmente tus vestiduras. Ahora, yo no estoy diciendo que no vas a ser salvo, porque eso no te corresponde a ti por obras. Eso es un regalo de Dios. Pero que ingreses a las bodas del Cordero es otro boleto, mi hermano. Es otro boleto. Por eso es importante que entendamos que una cosa es la posición y la otra cosa es la estatura espiritual. La estatura espiritual. Por eso es que Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios estableció el modelo de los 5 ministerios para la perfección o el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que no todos los creyentes salvos tienen la estatura. Son salvos, sí, porque confesaron a Cristo Jesús, pero eso no te da la estatura del varón perfecto. Porque el problema es que el cristiano cree que con una oración se puede eliminar toda tu inseguridad, toda tu irresponsabilidad, todo tu pecado sexual, toda tu pornografía y todas las ataduras que vienes cargando. ¿Crees que con una oración ya todo se solucionó? Ahora ya te sabes de memoria la Biblia, ahora ya caminas en lo recto, tus ojos ven lo recto. No, mis hermanos, no es así. Eres salvo porque confesaste que tú por tus propios medios no te puedes salvar y le pediste ayuda a Dios y al Espíritu Santo. Pero a partir de ahí, en la forma en la que tú te acerques a Dios diariamente, leas la palabra, convivas con el Espíritu Santo, tu propia mente se va a empezar a renovar. Los demonios que traes cargando, porque mucha gente viene con demonios, porque hizo pactos, rituales, amarres, visitó brujos y demás, todos esos tienen que salir y desocupar la casa, el templo. Pero todo eso será dado en la medida en la que tú vayas creciendo en la estatura espiritual. No se da así por ya rápido. No es así. Tú eres salvo, que quede claro, sí. Pero la renovación del espíritu de vuestra mente, como dice Efesios 4:23, se da en la medida que tú te acerques y tengas intimidad con Dios. Mira, si yo me acerco a la lámpara, ve mi cara. Pero si me la alejo, ¿viste? Si me acerco a la luz, mira. Y si me alejo, o si le apago la luz, se va a ver oscuro, se va a ver diferente. Y mi casa es iluminada, mira. Pero ahí prendo la luz y se ve mejor. Acércate a la luz. Entiende por revelación del Espíritu que necesitamos entender que el creyente está justificado en pecado, pero no en iniquidad, a menos que te arrepientas. Porque la Biblia dice, Salmo 103, Él es quien perdona nuestras iniquidades, todas tus iniquidades. Sí, pero siempre y cuando te arrepientas y te apartes. Porque ese es el punto. La Biblia dice también, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Quiere decir que si tú pecaste contra Dios, si tú estás en adulterio o estás en fornicación, pero tú quieres rectificar y pedirle perdón a Dios y ya no volverlo a hacer, confiésale tu pecado y apártate de eso, para que Dios no se acuerde más, te perdone y alcances misericordia y vuelvas otra vez al crecimiento en la estatura hasta llegar a la medida del varón perfecto. Pero si tú no renuncias
conociendo la verdad, a esos pecados que te tienen atado sexualmente, que te manipulan y te controlan, amigo mío, no estás pecando, estás en una iniquidad. Y la iniquidad fue la que destronó a Satanás del cielo. No fue el pecado, fue la iniquidad. Ojo aquí, porque por la iniquidad, la Biblia dice, mejor si tu ojo te es piedra de tropiezo, quítalo, sácalo. Y mejor te es entrar ciego al reino de los cielos que tuerto, ¿verdad? O, ¿sí? Que te pierdas por ver cosas que no están bien. Por lo pronto, ahí mi charla. Normalmente no lo hago por Facebook, casi no trato. Transmito por Facebook, pero entiendo que hay mucha gente que me sigue y es importante que también la gente entienda todas estas cosas, que son fruto de una revelación del Espíritu Santo. Si no hay una relación de compromiso, preocúpate, porque a las bodas vas a formalizar el compromiso que ya de entrada tienes con Cristo Jesús desde aquí en la tierra. Si no, ¿a qué vas? Nomás porque confesaste, pero no vives una vida en santidad digna para Dios. Perdóname, serás llamado al tribunal de Cristo, pero no serás escogido a las bodas del Cordero. Te vas a regresar, te van a regresar a la gran tribulación, pero ya te habrás dado cuenta de lo que significa el cielo y vas a decir, ah, caray, no, yo tengo que vivir mi vida correctamente. Y entonces muchos se van a decapitar voluntariamente porque ya habrán conocido el cielo, pero desgraciadamente serán regresados a lavar las vestiduras. Y estos son los que han salido de la gran tribulación, dice la palabra. Entonces entendamos que cuando hablamos de salvación, tenemos que hacernos la pregunta obligada: ¿salvación de qué? De la ira, de la gran tribulación, de los principios de dolores, de la semana 70, la angustia de Jacob. ¿Salvación de qué? De vivir el horror, el tronar y crujir de dientes, que todo mundo piensa que es el lago de fuego. Y sí, lo será, pero antes de eso, el tronar y crujir de dientes será la gran tribulación. La gran tribulación que ha de venir. Wow, estemos a cuentas. Estemos a cuentas, porque Cristo Jesús viene pronto. Bendiciones, amigos míos, saludos y un fuerte abrazo. Soy el pastor Juan José Gil. En el capítulo 12 del Génesis encontramos el llamamiento de Dios a Abraham. Dios le llama diciéndole a Abraham: toma a tu familia y sal de en medio del resto, porque yo te quiero llevar a una tierra que tengo pensado para ti. Así que lo que va a hacer Abraham es tomar a su esposa, tomar a su sobrino Lot y todo lo que tenían. Y eso significa que tenían grandes ganados, tenían gente trabajando para ellos, y van a salir, tal y como Dios les dice, de aquella tierra, la tierra de la antigua Babilonia, la antigua no solo nación, sino también imperio de Babilonia. Dios les llama a salir y Dios les dice que les va a mostrar esa nueva tierra. La conocemos como la tierra prometida, la tierra de Canaán, que llegaría a ser Israel. Se ponen en marcha y caminan con sus ganados y todo lo que tienen hacia esa nueva tierra.
Cuando llegan allí, a Abraham Dios le va a recordar la promesa y le va a decir que toda esa tierra será para él y su descendencia. Todo el capítulo 12 circula alrededor de esta gran promesa. Es el gran llamamiento de Dios para Abraham. En ese momento y de forma profética, estábamos todos los creyentes. Recuerda que Abraham es llamado padre de los creyentes. Y las huellas de Abraham fueron huellas proféticas, de que Dios iba a levantar un día una nación que heredaría toda la tierra. No ya la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Estamos hablando de que los descendientes de Abraham, los creyentes, seríamos también todos llamados a salir de Babilonia, a salir del mundo, sabiendo que Dios tenía un nuevo mundo mejor para todos nosotros. Así que de forma profética lo que vemos en ese capítulo 12 del Génesis es un llamado a una nueva nación para ocupar una nueva tierra. Si entendemos esto, podemos comprender entonces los paralelos que nos ofrece el Génesis con la vida de Abraham, la vida de Lot, y el resultado de la obediencia, el resultado de sus decisiones. Ahora bien, cuando entramos en el capítulo 13, nos vamos a encontrar con un conflicto. El conflicto consiste en que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tienen contienda entre ellos. Viene una situación difícil. Se están metiendo en un problema. Y aunque son familia y aunque están caminando juntos, siguiendo el llamado que Dios le ha dado a Abraham, como creyente y como padre de los creyentes, los conflictos, digamos, internos de los pastores les va a llevar a un punto de decisión. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos seguir caminando juntos o tendremos que separarnos? Así que Abraham le va a decir a Lot: mira, toda la tierra está delante de ti. No tenemos por qué andar con problemas, discusiones y luchas entre nuestros pastores. Mira a ver tú hacia dónde te gustaría moverte. Aquí estamos en esta tierra que Dios nos ha prometido. Y es ancha, es grande. Así que no te preocupes. Podemos ocuparla. Simplemente escoge tú la parte que te corresponda, que tú quieras que te corresponda, y yo miré en la otra dirección, porque, gracias a Dios, la tierra nos lo permite. En ese momento, Lot tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? Entonces va a mirar desde esas colinas donde estaban, se conocen como los montes de Judea, va a mirar hacia la parte que se veía más verde. Esa parte no era otra que el Jordán. La parte más baja de la tierra estaba ocupada por ciudades que vivían con cierta holgura, ya que la tierra era fértil, allí se producía todo lo necesario y allí se iban a dirigir ellos, Lot y sus pastores, con todo su ganado. Nos dice también el Génesis 13 que resuelto el conflicto de apartarse entonces de Abraham y continuar hacia Sodoma, que aquellas tiendas suyas las iba a ir moviendo poco a poco. En principio era solamente buscar una tierra más fértil donde cultivar, pero poco a poco
se iban a ir acercando más y más a las ciudades, especialmente a Sodoma. La ciudad de Sodoma, como sabemos, era una ciudad perversa, era una ciudad llena de violencia, llena de perversiones sexuales, llena de todo tipo de maldad, que parecía haberse acomodado allí con toda aquella, vamos a llamarle, abundancia que había de progreso. Después, más tarde, el Señor señalaría el pecado de fondo de Sodoma, que no era otro que demasiada abundancia, demasiado tiempo libre, demasiado ocio y, en fin, una serie de condicionamientos que iban a hacer que aquel lugar se convirtiera en un lugar de placer, en un lugar de comodidad, en un lugar de demasiado ocio, demasiado ocio. Seguramente eso te recuerde en paralelo a lo que estamos viviendo hoy a nivel social, a nivel del mundo. El mundo también está de alguna forma dividido así. Podemos ver que hay lugares, las montañas, que representan lugares menos concurridos, menos llenos de personas, más solitarios, más cerca de la mano de Dios, más dependientes de la creación de Dios, y lugares donde el ser humano ha concurrido en grandes masas que conocemos como ciudades, donde está la mayoría de la gente, donde se construyen grandes edificios y lo que conocemos como el sistema, es decir, un montón de instituciones hechas para hacer la vida del hombre más fácil, hechas para convertir la sociedad en un lugar de progreso, de comodidad, no como cuando se está en medio de la naturaleza, que uno tiene que luchar, uno lo ve más difícil, lo ve más complicado. A veces es un enredo porque la naturaleza es un lugar que uno tiene que trabajar y trabajar duro, a veces para poder sobrevivir. Como verás, todo eso es símbolo, todo eso son símbolos también de realidades espirituales. Por eso la gente quiere huir de la naturaleza, porque es más duro, es más difícil. Hay que bregar con ella, hay que, de alguna forma, luchar para tener el terreno más despejados, para poder edificar, para poder construir grandes edificaciones y cosas que den amplitud, que uno no tenga que estar continuamente bregando con la naturaleza, como ocurre aquí. Por eso he venido a este lugar. Quería que vierais por qué, entender por qué el ser humano busca construir ciudades y salir de plena naturaleza, donde las cosas se pueden poner más complicadas, más difíciles. Ahora bien, en principio, seguramente para Lot, él llevaba la ventaja. Contaría con más gente para vender sus ganados, contaría con más espacio libre, contaría con una situación más adecuada, más conveniente para extender su programa, para tener un futuro más abierto, más halagüeño, mejor. Aquella división que vemos en Génesis 13 es también una predicción, es algo profético. Los creyentes, llegaría el momento también en que se tendrían que decidir dónde estar.
¿Querrían estar en plena naturaleza dependiendo de Dios? ¿O por el contrario, preferirían estar al amparo del sistema, al amparo del mundo, de todo su progreso, de todas sus ventajas, superando todos esos inconvenientes y forjando con el resto de la humanidad un lugar más cómodo, más útil, más, de alguna forma, más conveniente para todo, para sus negocios, para sus viviendas, para lo que se considera una vida civilizada, más civilizados? Bueno, esa gran división parece que también esté llegando ahora. Tenemos que escoger. Vemos en la historia de Sodoma cuál es el final de esa llamada. En Castaño sabemos que el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Justo porque estamos en tiempos complicados y difíciles, porque estamos siendo puestos a prueba en muchos aspectos de nuestra vida. Yo creo que todos estamos siendo puestos a prueba, ¿no? De una manera u otra. Y Dios ha querido que gran parte de la vida cristiana esté enfocada en las pruebas. Cuando éramos pequeños, por lo menos en mi caso, que no había tanto entretenimiento para los niños, porque no había tanta tecnología ni tantas cosas de las que echar mano, ¿verdad? Hoy cuando un niño se aburre, pues enseguida se le pone delante de un ordenador o se le da un móvil, un celular, y hay entretenimiento. Pero en aquellos años no existía nada de eso, como podéis imaginar. Y entonces la actividad era muy diferente. Jugábamos a cosas pues más de la calle, ¿no? Más de correr, más de ejercicio, estábamos más activos. Había menos sofás, menos tecnología y más relación, más compañerismo. Así que los niños jugábamos a otras cosas. Uno de los juegos favoritos era llevar el pulso, hacer un pulso. No sé cómo lo llamas tú, pero los niños queríamos presumir de lo fuertes que éramos, ¿no? Así que nos sentábamos y jugábamos y podíamos incluso competir a ver quién se llevaba el pulso. Eso también lo hacen los mayores. Hay los hombres, me refiero, hay hombres que se dedican a eso porque hay competiciones de eso. Y trabajan duro por tener una musculación más fuerte, por llevarse el próximo premio, ¿verdad? Si te fijas, no sé, ¿cuántos de vosotros os habéis echado un pulso alguna vez? 2 o 3 por lo menos, ¿no? Yo creo que más de los que han levantado la mano, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos jugado a eso, ¿verdad? A ver quién puede más, se dice, o quién resiste más. La verdadera palabra para eso es quién resiste. Porque cuando hay dos fuerzas que están activadas, la una contra la otra, se trata de resistir. Cuando quieres animar a tu pequeño a ponerse fuerte, pues le dices, te echas un pulso y, por supuesto, al niño lo vas a dejar ganar, por lo menos de vez en cuando, ¿verdad? Pero lo que pretendes es que se dé cuenta de que necesita ponerse fuerte. ¿Y por qué necesita ponerse fuerte? Porque tiene que crecer y tiene que ser capaz de sentirse él mismo con capacidad
Muchas veces los padres que tenemos dificultad a veces en entender cosas respecto a la educación en casa o la educación afuera de casa. A veces no tenemos las cosas muy claras de por qué hacemos esto o aquello, por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué envías a tu hijo a la escuela? Bueno, pues porque es obligatorio, ¿no? Y no te lo piensas más. Es obligatorio y lo mandamos a la escuela. Pero la razón por la que los niños tienen que ir a la escuela va más allá de que sea obligatorio. La obligación no es la motivación. La motivación tiene que ser algo que va más allá. Tenemos que tener una razón, una buena razón, una motivación correcta, que de verdad nos mueva, que nos ayude. Sabes, toda la educación, toda la formación, y eso incluye la formación física, el ejercicio físico, eso incluye también la actividad que los niños necesitan. Toda esa educación, llamémosle así, tiene como objetivo hacer que nuestros hijos sean más fuertes. No se trata de que aprendan más geografía, más historia, más matemáticas. Sabes, la mayoría de las cosas que aprenden en términos de conocimiento, las van a olvidar. Todos sabemos que es así. Y seguramente, aunque hayas hecho un bachiller, aunque hayas estudiado varios años de tu vida, si ya han pasado 20, 30 años de eso y te vuelven a preguntar esas cosas, quizá no las recuerdes. Porque no se trata tanto de datos, no es cuántos datos conocemos. Hay algo detrás que es mucho más importante y tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con aprender cosas fundamentales, básicas, como es resistencia, sentirte fuerte, sentirte capaz, desarrollar habilidades sociales, que puedes relacionarte con los demás, que puedes tener compañeros, que podéis colaborar juntos. Ese es el aprendizaje de la vida. Y Dios nos ha puesto aquí también, en su escuela, la escuela de la vida, porque está detrás de cultivarnos, cultivar nuestra mentalidad, cultivar nuestra formación personal, nuestras capacidades personales. Si entendemos esto, entonces podemos enfocarnos más en la motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? La palabra de Dios es un libro de texto también y está lleno de ejemplos y lleno de inspiración, precisamente porque estamos necesitando aprender esas cosas. En estos momentos de dificultad, cuando la sociedad parece estar perdiendo el norte, cuando ya no se tiene nada en claro, no se sabe, ya nadie se atreve a decir las cosas más simples. Por ejemplo, ¿qué es un hombre o qué es una mujer? Ya no se sabe qué es el género, tampoco se sabe. No es que no se sepa tanto, es que la gente ya cada vez se atreve menos a asegurar algo. Se atreve menos a defender la verdad. Estamos expuestos a tanta información contradictoria, a tantas modas, podríamos decir, a tantos cambios de opinión, a tanto conocimiento basado en informaciones muy personales, muy subjetivas, que estamos llegando a un punto en que la madre, después de dar a luz,
y llevar a su hijo al registro, pues hasta en algunos países ya te están diciendo que no le pongas nada, ponle persona. Y ya verá más adelante si quiere ser una cosa u otra, si quiere ser niño o quiere ser niña. Este es el tipo de sociedad que se está forjando en la actualidad. Este es el tipo de mentalidad que está en estos momentos tratando de imponerse en la sociedad, que no hay nada seguro, que no hay nada que podamos considerar que sea la verdad. Y cuando esto ocurre, entonces la sociedad se debilita, las convicciones ya no tienen sustento, ya no sabemos qué decir, cómo tomarlo, sobre qué terreno estoy pisando, si puedo defender una cosa o defender la otra. Y este tipo de mentalidad es realmente peligrosa, especialmente lo que tiene que ver no solo con la biología, sino lo que tiene que ver con las convicciones más profundas del ser humano, como es la palabra de Dios, la verdad revelada, porque somos el pueblo, como pueblo de Dios, somos el pueblo de la verdad, somos el pueblo de la verdad que ha sido revelada por Dios, ha sido escrita, la tenemos con nosotros precisamente para aprenderla, para aprovecharla, para defenderla, para predicarla, para enseñarla. Como el apóstol Pablo dijo, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Dios quiere producir en nosotros no solamente sabiduría y conocimiento, quiere forjar nuestro carácter para que seamos capaces de resistir, para que cuando el mundo viene a echarnos un pulso, no sucumbamos. Cuando el enemigo viene para retarnos, tengamos confianza que el que está en nosotros es mayor que él. Que no tengamos miedo a los desafíos de la vida, que no tengamos miedo a los que se oponen, que no tengamos miedo a nada ni a nadie, porque somos el pueblo de Dios. Los desafíos van a venir, las pruebas tienen que llegar. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto que no las superábamos, que no alcanzábamos, que nos faltaba algo? Quizá era conocimiento, pero también quizá era carácter. Es porque, bueno, no queríamos problemas. No queríamos que pensaran mal de nosotros. O cualquier otra excusa, cualquier otra razón que no es la correcta. Porque estamos aquí precisamente para representar el reino de Dios. No estamos aquí para, bueno, a ver si encajo, a ver si me adapto, a ver si soy bueno para esto, a ver si... Estamos muchas veces dudando incluso de cuál es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuál es la razón para estar en el pueblo de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Hay muchas cosas que de vez en cuando tendremos que repasar para asegurarnos en ella, porque los desafíos siguen llegando. Tenemos en la actualidad leyes aprobadas por el Estado, no solamente aquí en España, sino en muchos otros países, seguramente en el tuyo también, que hace 30, 40 años jamás se hubieran aprobado. Jamás.
Pero aquellos que estaban detrás de aprobarlo, aunque toda la sociedad sabía que era malo, aunque toda la sociedad sabía que era un crimen, aquellos que estaban detrás de que eso finalmente se aprobara, siguieron ejercitando su poder, poco a poco. Se fueron haciendo cada vez un poco más fuertes en su opinión. Fueron levantando la voz, fueron atreviéndose, fueron impulsando su idea, se fueron ejercitando hasta sacar músculo. El problema con el pueblo de Dios es que, porque veíamos que eso era imposible, que no se podía aprobar de ninguna manera en aquellos años, pensamos que estaba todo hecho. Y mientras el enemigo se ejercitaba, nosotros nos debilitábamos. Mientras aquellos que querían imponer leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios, como las que existen hoy, el pueblo de Dios se relajaba pensando, nosotros tenemos la razón. Pero no se ejercitaba en decir la verdad. No se ejercitaba en defender lo correcto. No se ejercitaba en conocer mejor la voluntad de Dios.